Dios los bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de poder presentarnos una vez más delante de ustedes por medio de estos medios. Hoy vamos a considerar una de las lecciones que continúa sobre nuestro discipulado y es el conocimiento básico de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Así como se encuentran en casa, le damos gracias a Dios porque se han conectado. Tomen su Sagrada Escritura, vayamos a la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. En el capítulo 1, el versículo 10, vamos a darle lectura a esta parte. La Sagrada Escritura nos dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vamos a orar a Dios, que Dios es el que intervenga en todo en esto. Amoroso Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de usted. Le damos gracias, Señor, porque nos ha permitido, Señor, presentarnos con el propósito de glorificar y bendecir su nombre. Pero, Señor, cada uno de mis hermanos, usted conoce, Señor, las necesidades, situaciones de lo que se está viviendo, amado Padre. Pero, Señor, has provisto, Señor, para que cada uno pueda escuchar tu palabra por medio de estos medios, amado Padre, y que, Señor, cada uno pueda crecer en el conocimiento de tu Hijo amado Jesucristo, amado Dios. Usted conoce absolutamente, Señor, cuánta, Señor, necesidad existe en el mundo, pero principalmente en la vida de tus hijos, Señor, que se están conectando para poder escuchar tu mensaje, amado Dios. Cada lección que nos enseñas, amado Padre, es con un propósito, Señor, de que cada día tengamos un conocimiento más amplio de nuestro Señor Jesucristo y cada día estar más firme para la venida de Él mismo. Así que, amado Padre, Señor, aquí estoy ante tu presencia. Sé que no sé hacer las cosas y me presento con el propósito que usted me use. Usa mi mente y mi corazón para poder glorificar tu nombre. Esconde mis pensamientos, amado Dios, y que sea tu palabra que fluya a través de mis labios y que tus hijos, Señor, puedan retener tu palabra y puedan llevarlo a la vida de la práctica, porque, Señor, es la fe, bendito Dios, el que nos mueve a seguir adelante. Y esto es por todo, por los méritos santos de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos. Bueno, como decíamos, el conocimiento básico de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo es la base de esta lección, y eso es importante de que nosotros podamos comprender el propósito como cristiano, que seamos sólidos en nuestra fe, conociendo más la doctrina del Señor Jesús. Esta parte nos hace ver a nosotros qué importante es conocer todo ello. Cuando un conductor conoce bien el vehículo que maneja y el camino por el cual transita, desarrolla su trabajo con seguridad, firmeza y facilidad, su vida será firme y segura y de éxito. Por eso, por medio de esta lección, se expondrá algunos conocimientos básicos de la doctrina de nuestro Señor Jesús. Esto, amados hermanos, nos hace ver lo importante que es conocer que hoy en día, si nosotros analizamos las cosas, qué importante es poder conocer la doctrina de nuestro Señor Jesucristo a través de las Escrituras. Las Escrituras nos manda a que nosotros podamos considerar cómo nosotros vamos a continuar nuestra vida aquí en la tierra, y para eso les invito a que leamos lo que es Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Doy lectura para ustedes y dice: bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué dice? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente instruido para toda buena obra. Bendito sea el nombre de Dios. Así que como las naciones que tienen leyes que rigen la vida en sus habitantes, así también el cristiano tiene un libro que norma la conducta de cada uno. Este es la Santa Biblia. Amados hermanos, la vida del ser humano es regida por leyes y esto nos hace ver a nosotros la importancia de que es conocer a nuestro Señor Jesucristo y sus normas a través de las Sagradas Escrituras. Hay una necesidad en la humanidad y esta es el conocimiento de las Escrituras. Las Escrituras no se pueden conocer nada más por leer, por ver la pasta o por ver el canto de cada uno o por hojear alguna parte de las Escrituras. Las Escrituras es necesario poder entenderlas. ¿Por qué? Porque ellas nos lleva a normar nuestra vida. Todo lo que habla la Sagrada Escritura es con un propósito de que nosotros entiendamos qué es lo que nosotros tenemos que saber y hacia dónde nos dirigimos en todo momento de nuestra vida. La Sagrada Escritura es algo que todo cristiano debe leer. Si no lee, no puede tener un conocimiento absoluto o más profundo de su Señor. El Señor Jesucristo es el que vino a salvar a la humanidad, pero vamos a ir conociendo lo que es su obra y a través de las Sagradas Escrituras. Cierto escritor escribió esto: destruye este volumen y nos deja sumidos en profunda ignorancia con respecto a nuestro Creador, a la formación del mundo en que habitamos, al origen de nuestra raza y sus progenitores, a nuestro destino futuro. Destruye este volumen y nos privarás de la religión cristiana con todos sus consuelos vivificantes, esperanza y perspectivas que ofrece, dejándonos sumidos en plena ignorancia. Destruye este volumen y despoblarás el cielo. En otra palabra, destruye este volumen y nos despojarás al instante de todo lo que impide que la existencia se convierta en el peor de todos los azotes. Apagarás el sol, secarás el océano y harás que desaparezca la atmósfera del mundo moral y degradarás al hombre en un nivel desde el cual quizá mire con envidia a los brutos como parecen. Esto nos hace ver, amados hermanos, que si nosotros no tenemos las Sagradas Escrituras, vamos a vivir una vida de ignorancia. La ignorancia cada vez, si ustedes se dan cuenta, amados hermanos, va creciendo cada vez más. En lo intelecto, o sea que lo intelectual, nos ofrece muchísimas cosas. Si usted quiere saber cualquier cosa o de cualquier asunto, se mete en internet y puede obtener toda la información de cómo se desarrolla o cómo se inventó o cómo en realidad se obtienen las cosas. Pero en cuanto a las Sagradas Escrituras, en conocer nuestra vida espiritual, el origen de nuestra vida, en el presente cómo se está viviendo y cómo será el futuro del hombre, si no tiene las Sagradas Escrituras que lo normen su vida para mejorar, siempre va a vivir en escasez espiritual. En otras palabras, va a vivir muerto espiritualmente. Existen tres tipos de muerte. La muerte espiritual es cuando la persona no quiere nada de Dios, vive, se conduce, trabaja, se desarrolla y prospera económicamente, quizás familiar también, pero espiritualmente está muerto porque no hay una comunión con Dios y eso lo lleva a que vive espiritualmente muerto. La segunda muerte es que el hombre
muere físicamente, su físico es retornado a la tierra y deja de existir. Esa es la muerte física, pero la muerte espiritual es la que más nos debería preocupar, porque la muerte espiritual es vivir pero separado de Dios. Así nosotros vemos claramente en la Sagrada Escritura los que nos habla el evangelista San Lucas. Nos presenta sobre lo que es la parábola, lo que es el rico y Lázaro. Mueren ambos y a final de cuentas Lázaro es tomado y es llevado al seno de Abraham, nos habla la Escritura, pero muere el rico y es sepultado y despierta en el infierno, y es allí donde están los ayes en su vida. ¿Por qué? Porque en realidad no hay una felicidad. En la tierra tuvo felicidad con todas las cosas terrenales. Lázaro sufrió aquí en la tierra, pero cuando ya son llevados a la eternidad, es allí donde son dos lugares muy diferentes. Uno es estar en la presencia de Dios y el otro estar lejos de Dios, su alma viviendo en tormento, así como nos habla las Sagradas Escrituras. Esto, amados hermanos, nos hace ver las Sagradas Escrituras lo que es. Este libro es sagrado porque Dios inició su escritura cuando escribió sus primeras páginas en tablas de piedra en el monte Sinaí, y esto lo vemos claramente en Éxodo capítulo 31, versículo 18, nos hace ver lo que hizo Dios para la humanidad. Éxodo nos hace entender que lo que Él hizo para que la humanidad tuviera normas por cómo regirse. 31:18 nos dice de Éxodo, y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. El que tiene la iniciación de poder dar a entender al hombre las cosas es el mismo Dios. El mismo Dios es el que ha establecido de que el hombre se rija por las normas de Él, porque si se rige por las normas de Él, Él va a poder continuar buscando agradar a aquel que lo formó, a aquel que le ha dado vida, a aquel que lo ha salvado. Y nos vuelve a decir en el capítulo 32, 15 y 16, dice, y volvióse Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de una parte y de la otra estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre la tabla. Vemos claramente que solamente Dios es el que tiene la iniciación de que cada hombre torne a Él y tenga un conocimiento más de Él. Así dio inicio este libro santo. La continuación de estas escrituras la realizó Moisés cuando escribió los primeros 5 libros de la Biblia, y probablemente también el libro de Job. Así sucesivamente fueron escribiéndose los demás libros hasta completar los 39 libros que componen el Antiguo Testamento. Los apóstoles y discípulos del Señor Jesucristo escribieron los 27 del Nuevo Testamento, y así se cerró el canon. Pero es importante señalar que ninguno de los escritores de la Biblia escribió por sí mismo, sino por inspiración del Espíritu Santo. Esto nosotros lo podemos considerar lo que nos dice en segunda de la epístola del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Ahí encontramos lo que esto reafirma lo que
estaba haciendo Dios, escribiendo el hombre lo que es las Sagradas Escrituras. Bendito sea el nombre de Dios. Segunda epístola del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21 nos dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación, de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traído por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si nosotros nos damos cuenta, aquí habla del Padre y del Espíritu Santo, pero nos hace ver a nosotros la importancia de esto, que solamente Dios es el que tiene el inicio, como lo decíamos. La Biblia es el libro más maravilloso del mundo, es el libro excelente en primer impreso, el que es en un cielo y una tierra, pero sobre todo el único que tiene autoridad total y perfecta, y el que solo enseña el camino al cielo. Esto nos lo hace ver en Salmos 73, bendito sea el nombre de Dios. Nos lo dice en el Salmo 73, 24, y dice: hazme guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Esto nos hace ver que ¿qué es lo que necesita el hombre? Necesita conocer más las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo, y esto es a través de la lectura que usted hace de la palabra del Señor. Si usted se dedica a leer la palabra del Señor, usted va a tener un conocimiento muy amplio de Él. Él es el que lo perdona, Él es el que lo redarguye a través de su palabra, es el que lo exhorta, es el que lo anima, es el que lo consuela, es el que lo sana, es el que le da vida, es el que le da esperanza. Si usted conoce más de la Sagrada Escritura, usted se va a regir por medio de estas normas del Señor. ¿Por qué, amados hermanos? Porque es necesario que cada uno obtenga esta información para poder uno continuar el camino que ha iniciado a transitar. El camino lo deja bien marcado el Señor Jesús. El Señor Jesús da sus pautas para poder continuar, no dejando duda en la vida del hombre, sino que cada día mejore su vida. Ver esto nos hace ver a nosotros, se hace realidad su eficacia en los que están dispuestos a obedecer. Cada cristiano debe escudriñar para conocer más de Él, llevarlo en el corazón, enseñarlo a los hijos, amarlo con todo el corazón. Veamos qué nos dice esas partes de las Sagradas Escrituras. En el epístola del apóstol Santiago, capítulo 1, el versículo 21 al 25, hay una enseñanza que nos hace ver qué importante es considerar las Sagradas Escrituras. Capítulo 1, versículo 21 al 25 nos dice: por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de la malicia, recibí con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salvar nuestras almas. Mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es
semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se fue y luego se olvida, tal era. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Nos hace ver lo que en realidad le acontece al hombre. ¿Qué es lo que nos hace ver? Si ahí vive en obediencia, va a prosperar espiritualmente, va a tener un conocimiento más amplio del Señor. Cada día como cristiano debe usted escudriñar lo que nos dice para que de esa manera usted siempre haga la voluntad de Dios. En San Juan capítulo 5, versículo 39, nos hace ver lo que les comentaba. 39 nos dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros, o sea que a ustedes y a mí, os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, hablando el Señor Jesucristo. O sea que el conocimiento vasto que necesitamos se encuentra en las Sagradas Escrituras. Ahora, si nosotros hacemos esto, llevándolo en el corazón y le enseñamos a nuestros hijos, ellos nos van a dar paz, ellos nos van a dar felicidad, ellos no se van a regir por las normas de uno como hombre, sino las normas de Dios. Y esto es absolutamente bendición, porque va a traer refrigerio a su vida, tanto presente y tanto futura, olvidando el pasado. El pasado, como se haya vivido, hay que dejarlo, sino que hay que procurar mejorar cada día. Y leo para ustedes Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9, y nos dice: y estas palabras que yo te mando hoy, hablando Moisés al pueblo, pero es la escritura del Señor, dice: estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y has de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. ¿Qué nos hace ver? Si nosotros enseñamos, como les decía, la palabra de Dios a nuestros hijos, ellos van a ser unas personas educadas, no por las normas que nos rigen nosotros como humanos. Venimos de un mundo pecaminoso, nuestros padres como hayan sido, si han sido cristianos, nosotros nos regimos por ello. Pero si nuestros padres no fueron cristianos y nosotros hemos obtenido o hemos venido al conocimiento de la palabra de Dios y hemos logrado avanzar un poco, Dios va a sembrar esa palabra en el corazón de los hijos, y los hijos van a obedecer tanto a ustedes como papás, o los que van a llegar a ser papás, pero también por las normas de Dios. ¿Por qué? Porque usted se los está enseñando. Bendito sea el nombre de Dios. Nos hace ver que amarlo con todo nuestro corazón. Ezequiel capítulo 2, versículos 5 al 7 nos dice: ¿acaso ellos escuchen? Y si no escucharen, porque son una rebelde familia, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos, y tú, hijo del hombre, no temas de ello, ni tengas miedo de las palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos. Tú moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde.
les hablarás, pues mis palabras escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. ¿Qué nos hace ver esto? Nosotros cuando hablamos y se rebelan o no quieren escuchar, o lo quieren o lo ignoran, o lo escuchan superficialmente, no se preocupe usted de lo que vaya a acontecer esto, sino que usted póngase a cuenta con Dios y siga adelante, enséñeles aunque no lo escuchen, y Dios es el que va a tratar con la vida de ellos. ¿Por qué? Porque no se están rebelando con usted, sino se están rebelando en contra de su palabra, de nuestro Dios. Es por eso que es importante nosotros continuar siguiendo, agradando a Dios en todo momento. Ahora, ¿qué otro punto tenemos que conocer? Conociendo conocimientos básicos de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, es a través de sus dos naturalezas, divina y humana, de nuestro Señor Jesucristo. Si usted conoce al Señor Jesucristo, tiene que conocerlo más ampliamente. Nunca se va a terminar de conocer a nuestro Señor, porque Él es divino y nosotros somos humanos y cometemos infinidades de pecados. Y el Señor Jesús no es así, porque Él es divino. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 9, versículo 5. Nos dice: cuyos son los padres y de los cuales es Cristo, según la carne, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Fíjese lo que nos hace ver la Sagrada Escritura: cuyos son los padres y de los cuales es Cristo, según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí, por medio de la Sagrada Escritura, podemos considerar otro asunto básico de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que es conocer a Cristo más cada día, leyendo detenidamente, y nos hace ver lo que nos enseña la porción de Romanos 9:5. Encontramos que Cristo se manifiesta dos naturalezas, la divina y la humana. La naturaleza humana fue manifestada cuando vino a esta tierra tomando forma de hombre, aunque perfecto. La naturaleza divina lo identificó con Dios, ya que Él es Dios. Veamos la naturaleza humana que nos dice las Sagradas Escrituras. Hebreos capítulo 4, versículo 15, nos dice lo siguiente. 4:15 de Hebreos nos dice: porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestra flaqueza, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el capítulo 7, versículo 26 al 28 nos dice: porque tal pontífice nos conviene santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos, mas la palabra del juramento después de la ley constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Nosotros vamos a seguir
ir conociendo la parte humana de nuestro Señor Jesucristo a través de las Sagradas Escrituras. Esto nos hace ver claramente que Él vino y habitó en la vida humanamente. Dios, así como conocemos que Jesucristo, en el Antiguo Testamento se manifestó que era Jehová. Jehová es Jesucristo, Jesucristo es Jehová. Y esto nos hace ver a nosotros qué importante es poder identificar que tenemos un Dios que tiene las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Bendito es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él conoce absolutamente que no había posibilidad para el hombre que se pudiera salvar por sí mismo. El hombre por sí mismo no puede salvarse porque es tratar con un ser divino, un ser que lo formó y lo hizo y a final de cuentas no podía pagar el precio de su pecado. Sin en cambio, nuestro Señor Jesucristo hizo todo posible entregando su cuerpo en la cruz del Calvario para ser crucificado, derramar su sangre y por medio de la sangre del Señor Jesucristo ser limpiado el pecado de cada ser humano. Y nos dice la Escritura que por sus llagas del Señor Jesús es curado todo ser humano que se acerca a Él. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso la naturaleza humana era necesario, porque no podía ser pagado o ser exterminado el pecado. El pecado cada día se iba aumentando, así como lo vemos hoy en día. Hoy en día nosotros vemos el pecado muy avanzado. Si usted es un adulto maduro, usted puede comprender lo que habla, nos deja ver la historia. En eso de los años, fines de los 80, inicio de los 90, no había toda esa perversidad que existe hoy. Lo que nos narra la Sagrada Escritura en Romanos capítulo 1, en las partes donde habla de la naturaleza del hombre, de que ahorita se da hombre con hombre y mujer con mujer, en ese tiempo no se veía, todo estaba escondido, pero hoy en día usted lo ve muy palpablemente donde quiera que usted va. No falta una persona que vive de las normas que la palabra de Dios lo reprueba, pero nosotros que hemos entendido que Jesucristo vino y se encarnó para poder expiar el pecado del hombre, y es por eso mismo que es digno de darle la honra y la gloria, porque tenemos un conocimiento más amplio a través de sus santas escrituras, y esto nos hace ver. Ahora veamos lo que nos hace ver la parte divina del Señor Jesús. Oh, bendito Dios. La parte divina del Señor Jesús es la naturaleza divina. Jesucristo es Dios. Puede probarse con infinidades de textos que se afirma lo que Él es. En Isaías capítulo 9, versículo 6 nos hace ver lo que en realidad es Él. Que Él fue prometido y vino a la tierra y habitó. Dice en Isaías 9:6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamándose su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero en San Juan capítulo 1, versículo 1, nos hace ver lo que Él era. Él era el verbo y se vino a encarnar. Dice el versículo 1, dice: en el principio era el verbo, que la palabra que es Jesús, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida,
y la vida era la luz de los hombres. Bendito sea el nombre de Dios. Así que si nosotros vemos claramente, lo reafirma Colosenses capítulo 1, versículo 15, nos lo hace ver lo que es el Señor Jesucristo. Capítulo 1, versículo 15 de Colosenses nos dice lo siguiente: el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Si vemos aquí la imagen misma del Dios invisible, es que Dios se manifestó en carne y los hombres lo vieron, pero como no conocieron a Dios tal y como era, entonces lo reprobaron, y principalmente los del Sanedrín, o sea que el pueblo de Dios, los que eran los líderes religiosos. Y vemos también en este mismo libro de capítulo 2, versículo 8 y 9, nos dice lo que continúa y dice: mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Se da cuenta, habla corporalmente, habita todo en nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es poder comprender que la palabra de Dios nos da todo, absolutamente lo que Él es. En Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos lo reafirma y dice: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Si se da cuenta, aquí dice Dios. Aquí no habla que nada más es el Espíritu Santo, aquí no habla que nada más es el Hijo, sino que habla Dios. Directamente el Padre, aquí lo da a entender la palabra de Dios, se manifestó en carne. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Por eso precisamente es importante de analizar lo que nos dice las Escrituras. Leo de nuevo para ustedes, dice: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. ¿Quién? ¿De quién habla? De nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él es la segunda persona de la Trinidad, que más adelante lo vamos a ver. Por eso qué importante es poder analizar que solamente Dios es el que merece toda la honra y la gloria, porque Él nos da a conocer su deidad, lo que Él es. ¿Por qué? Porque nos ama y nos quiere, y lo reafirma en 1 San Juan capítulo 5, versículo 20, nos dice: pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento, o sea, conocimiento, para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Todo está en Él y no en otras cosas, sino que solamente Dios es perfecto. Bendito sea el nombre de Dios. Otra prueba contundente de nuestra que Jesucristo es Dios, la tenemos en lo referente a que la Biblia enseña que solo Dios debe y puede ser adorado, y lo vemos en Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 5, y que está prohibido terminantemente adorar a otra persona que no sea Dios, y quien lo haga caerá en la sentencia de la idolatría. Y eso nos lo hace ver que las personas que no adoran a Dios,
Las personas que no reconocen la Trinidad de Dios no están adorando a Dios, sino están adorando otra cosa, y nos hace ver en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, y leo para ustedes, dice: mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiente con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Oh, bendito sea Dios. Así que todo aquel que no adora Padre, Hijo y Espíritu Santo, de un corazón puro, de un corazón ardiente de adorar a Dios, está sentenciado para lo que le va a acontecer a futuro. Pero Cristo Jesús, desde que fue introducido en la tierra, el Padre ordenó que los ángeles le adoraran. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Con un propósito lo hizo. Si en el Antiguo Testamento nos habla que solamente existe un Dios y que solamente se le debe adorar, y aquí nos hace ver lo que nos habla las Escrituras, que el mismo Padre ordena a los ángeles que adoren a su Hijo. Y nos lo dice en Hebreos capítulo 1, versículo 6, y dice: y otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra, dice: y adórenle todos los ángeles de Dios. Qué importante es adorar a Dios. Si el hombre vive para agradar a Dios, tiene que entender que su prioridad para conocer a Dios y para que Dios se manifieste en su vida, debe vivir una vida de adoración, una vida consagrada, una vida que no tenga espacio para poder agradar a otras cosas, sino precisamente a Dios nada más. Esto nos hace ver la importancia de esto, pero vemos que a Jesucristo lo adoraron sin números de personas, y el Señor Jesucristo nunca reprobó lo que hacían con él. Vemos claramente en San Mateo capítulo 2, versículo 11, que los magos lo adoraron. Un leproso se acercó a él, Jairo también, y los discípulos, por la madre de Zebedeo y sus hijos, por la mujer cananea, María Magdalena y la otra María, un ciego lo adoró también. Y esto nos hace ver todo esto, que es evidencias que el Señor Jesucristo es Dios y solamente Él merece toda la honra y la gloria. Pero también en Apocalipsis nos hace ver que millares de millares adoraban al Señor Jesucristo. Veamos qué nos dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 6 al 14. 5 del 6 al 14 nos dice, leo para ustedes, y dice: y miré y he aquí en medio del trono y de los 4 animales, y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y naciones, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí una voz de muchos ángeles
alrededor del trono y de los animales y de los ancianos y la multitud de ellos eran millares de millares que decían en alta voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y la honra y gloria y alabanza. Y oí en toda criatura que está es en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y que está en el mar y todas las cosas que en ellos están, diciendo al que está sentado en el trono y el cordero sea la gloria y la honra y la gloria y el poder para siempre jamás. Y los 4 animales decían amén sobre su rostro y adoraron al que vive para siempre jamás. Vemos claramente que solamente Dios es digno de darle la honra, la gloria, y Jesucristo es nuestro Dios. Otro punto doctrinal que nos hace ver con los conocimientos básicos de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo es el Espíritu Santo. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Conocer al Espíritu Santo nos hace mejores personas porque nos acercamos cada vez más a Él. En Job capítulo 33 versículo 4 nos dice: el Espíritu de Dios me hizo y la inspiración del Omnipotente me dio vida. Así que aquí vemos claramente lo que es Jesucristo. Jesucristo no es nada más un ser para que viva aquí o que nada más es controlado por el hombre. Todo hombre que ha recibido, sea que hablando hombre y mujer, que ha recibido al Señor Todopoderoso, el Espíritu Santo mora en su corazón. El Espíritu Santo es el poder ejecutivo de la deidad, el cual trabaja en todas las esferas, tanto físicas como morales. Por medio del Espíritu Santo, Dios crió y preserva el universo. El Espíritu Santo es el que opera en la esfera espiritual, convirtiendo a los pecadores y santificando y sustentando a los creyentes. El Espíritu Santo es divino, su deidad queda demostrada por sus hechos. Es eterno, omnisciente, omnipotente, omnipresente. Lo vemos en Hebreos capítulo 4, versículo 14 y en San Lucas 1, 35. El Espíritu Santo es una persona que posee intelecto, voluntad y sensibilidad. Se le atribuye actividades personales. En efecto, Él revela, enseña, atestigua, intercede, habla, ordena, testifica, se le puede contristar o mentir, y las personas que no creen blasfeman y son esos que la verdad y tiene muchas cosas, cualidades el Espíritu Santo que nos lleva a nosotros a poder entender que solamente Dios es Dios y conoce absolutamente lo que el hombre necesita. Bendito sea el nombre de Dios. Dice que Él es el creador y dador de la vida. En otras palabras, Él es Dios. Existe la idea entre algunas personas de que el Espíritu Santo es una fuerza, pero esto es contrario a la Biblia, ya que una fuerza no piensa, no siente, no determina, y el Espíritu de Dios tiene, además de los atributos de la personalidad, inteligencia, sensibilidad y voluntad, como decíamos, Él es perfecto, bendito sea el nombre de Dios. Pero, ¿qué más podemos aprender sobre lo que es las bases de la palabra de Dios? La palabra de Dios nos hace ver que tenemos que conocerlo. Dios es espíritu. Dios, al ser espíritu, Él es absolutamente que no lo vemos, pero existe. Y nos lo hace ver claramente de que Él es uno,
pero también nos presenta a través de las Escrituras de que es trino, y esta parte es lo que más gente no cree que nuestro Dios es trino, porque en las Escrituras nos lo dice claramente. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, nos presenta este versículo a un Dios singular. Pero en San Juan capítulo 5, versículos 7 y 8, en estos versículos nos presenta a un Dios plural. Esto nos hace ver a nosotros que Dios posee, es una persona, y esto nos hace ver la importancia de poder entender quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La iglesia, o sea, que los cristianos definen entre la deidad de Dios, existen tres distintas personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santos, los tres componentes, los mismos atributos y la misma naturaleza. Por lo tanto, estos tres constituyen el único Dios. Oh, bendito es el nombre de Dios. La importancia de poder entender esto es que si Dios es Dios en tres personas, nos hace entender la personalidad de Dios. La personalidad de Dios, ¿qué significa la palabra personalidad? Conjunto de rasgos y cualidades que constituyen a la persona o supuesto inteligente, diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra. La personalidad se caracteriza por poseer conocimiento, sentimientos y voluntad. Si Dios es una persona, pero cuando decimos que Dios es una persona, no queremos decir que Él es un ser humano que tenga carne como nosotros, tenga un físico y se vea. Lo que quiere decir es que Dios tiene personalidad y que Él es un ser racional con autoconciencia. La personalidad de Dios, entendemos lo que no tiene personalidad. Nos habla claramente en Deuteronomio capítulo 4, versículo 28, son aquellas imágenes que adoraba el pueblo de Israel, que simplemente tenían boca pero no hablaban, tenían manos pero no palpaban, tenían ojos pero no veían, tenían oídos pero no escuchaban, tenían pies pero no caminaban. Esto es lo que no es Dios. Así que Dios es un individuo que vive y tiene características definidas, es una persona. Jeremías nos dice claramente lo que Él es. Bendito sea el nombre de Dios. Veamos qué nos dice Jeremías capítulo 10, versículo 10. Alabado sea el nombre de Dios. 10:10 nos dice lo siguiente: mas Jehová Dios es la verdad, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las gentes no pueden sufrir su saña. Bendito sea el nombre de Dios. Si nos damos cuenta lo que nos dice esta parte de las Sagradas Escrituras, Él se afirma en lo que lo es la Trinidad de Dios. Posee inteligencia, como decíamos, y nos lo dice claramente, emociones y voluntad. Así que, por lo tanto, Dios es una persona. El hombre está hecho de la imagen de Dios, y nos lo dice claramente en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. La Biblia enseña que Dios existe en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La triunidad de Dios es un concepto difícil de considerar, pero la prueba está en la Biblia. O sea que en las Sagradas Escrituras encontramos claramente lo que Él es. Bendito sea el nombre de Dios. Leo para ustedes lo que es Isaías 48, versículo 16. 48, 16 nos dice Isaías. Dice:
Allegaos a mí, oí esto. Desde el principio no hablé en escondido. Desde que la cosa se hizo, estuve allí, y ahora el Señor Jehová me envió, y su espíritu. Aquí habla los tres. Él ha llegado a mí, es Jesucristo, el Señor Jehová y el Espíritu Santo. Aquí nos habla claramente lo que Él es y nos hace ver la realidad de las cosas. Bendito sea el nombre de Dios. Qué importante es poder considerar lo que en realidad Él es. El Hijo está hablando a referencia de lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y esto es importante. Ahora, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo poseen mente, voluntad y emociones, pero las Sagradas Escrituras nos hace ver lo que Él es. El Padre nos habla en Isaías que tiene mente, emociones nos habla en Salmos y voluntad en San Pedro capítulo. En 1 Pedro capítulo 5:15, pero hablando del Hijo, habla que Él tiene mente, nos habla en San Lucas 2:52, pero también al tener emociones del Hijo, nos habla en San Juan capítulo 11, versículo 35 al 37, y Él también tiene voluntad en San Lucas 22:15, pero hablando también del Espíritu Santo, nos habla que Él tiene una mente, o sea que tiene decisiones, y nos hablan Hechos 13, 2 y 4, emociones tiene también Él, el Espíritu Santo, y nos habla en Efesios 4:30, y su voluntad del Espíritu Santo también nos hablan en Gálatas capítulo 5, versículo 17. Las tres personas de la Trinidad poseen los mismos atributos de Dios. Un atributo es una cualidad o característica singular. Él es eterno. Padre, Hijo, Espíritu Santo es uno y es eterno. Él no cambia, sigue siendo el mismo. Y nos habla en Santiago 1:17. Él es todopoderoso y nos habla en Job 38:4. Él está presente en todas partes en el mismo tiempo. 1 Reyes capítulo 8, versículo 27. Él tiene todo conocimiento. 1 Crónicas capítulo 28, versículo 9. Y nos hace ver la importancia de lo que es nuestro Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo es el mismo. Los atributos morales de Dios es la moralidad de los valores o costumbres que se consideran buenos según la concepción del bien y el mal, de una comunión normas de conducta y motivo que se considera buenas para dirigir o juzgar. El componente de las personas es una comunidad. Dios depositó todos estos valores en la conciencia que nos ayuda a diferenciar entre el bien y el mal. La normalidad es universal en su alcance y se aplica a toda la gente en todo lugar y en todo tiempo. Dios es eterno. Él desea que nosotros lleguemos a la eternidad. Dios es justo y quiere que todo el tiempo vengamos a que todo momento juzguemos con justicia y cada día seamos mejores. Dios es misericordioso y desea que lo seamos. Dios es todo amor, ese amor que fluye en nosotros hacia los demás. Pero si no lo venimos haciendo, tenemos que hacerlo. Dios es fiel y quiere que su pueblo sea revestido de fidelidad. Dios nos imparte sus valores por medio de las Escrituras. Podemos entender que le es importante a Dios y por lo tanto, ¿qué debería ser importante para nosotros? Leamos por último lo que nos dice Efesios capítulo 5, versículo 17. Bendito sea el nombre de Dios. 5:17 de Efesios nos dice, y sírvanse estar en pie en su hogar, amados hermanos, y leamos juntos lo que nos dice 5:17 de Efesios. Y dice, por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad
del Señor. Amados hermanos, la palabra de Dios es muy clara y muy amplia para nosotros vivirla. No es difícil entender la palabra de Dios si nosotros nos mantenemos y seguimos las normas de las Escrituras. Pero si nosotros tomamos evidencias externas o nos involucramos con otro tipo de doctrina que no es la doctrina del Señor Jesucristo, vamos a fallar, vamos a errar y vamos a ser perjudicados, tanto nuestras normas de vida de que hoy vivimos, tanto en la eternidad, y nuestros descendientes irán de mal en peor. Amados hermanos, les invito que tomen muy en cuenta lo que enseña su palabra del Señor. El Señor está dispuesto a enseñarle, y usted, ¿qué tan dispuesto está para aprender y aplicar su palabra en su vida? Así como se encuentran de pie, vamos a orar a Dios, que Dios el que se manifieste en su corazón y que usted haga su voluntad de Él en todo momento. Amado Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti. Te damos gracias, bendito Dios, que nos has hablado a través de tu palabra. Tu palabra es clara, tu palabra, Señor, es perfecta, que no tiene, Señor, ¿por qué el hombre dudar de usted? Usted se manifiesta en todo momento y se da a conocer a través de su palabra. Su palabra ha sido escrita para que sea leída y usted ilumine la mente de cada ser humano, bendito Dios. Así que, Señor, ¿qué podemos decirte, amado Padre? Te damos gracias porque siempre te preocupas por la vida de cada uno de la humanidad. Cada ser humano necesita aprender más de usted, porque usted lo crió a cada uno con el propósito de llegar a su presencia, pero cada uno, Señor, se ha desviado, ha dejado el camino angosto y ha preferido el camino ancho. Pero a cada uno de tus hijos que escuchan tu palabra, ayúdalos a que ellos puedan afirmar su fe y poder buscar agradarte en todo momento, para que un día lleguen a la bendita presencia de usted en todo momento, porque usted está por venir manifestado en Jesús y será trasladado a la vida eterna. Gracias por todo, y esto te lo decimos por los méritos santos de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos, y pues las citas que se dieron no se alcanzaron a leer, pero repáselo, léalo y considere lo que dice las Sagradas Escrituras, porque las Escrituras son perfectas. Que Dios los bendiga. Has oído la historia de Cristo, dulce historia de gracia y de amor.